Hola niños, ¿cómo están? Hola doctora, buenas tardes. Buenas ¿Cómo, tardes, doctora. cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, doctora, muchas gracias. Bien, doctora, gracias. Muy bien, doctora. Bueno, sobreviviendo a la pediatría. Con ganas de salir ya, doctora. Siendo felices. ¿Cuándo terminan ustedes? ¿Cuándo terminan? En teoría, el 2 de junio, doctora, sin embargo, creo que cae como un periodo para exámenes, no sé exactamente cuándo sea el día. 2 de junio ya. Bueno, entonces empecemos de una vez. ¿Quiénes hablan hoy? Mariana, ¿cierto? Mariana otra vez. Doctora, nosotras. Sí, señora. Bueno, Bueno, entonces nosotros vamos a empezar hablando de epilepsia sobre las nuevas definiciones y clasificaciones. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, epilepsia según la ILAE, que es la definición como del 2014, pues dice que es un trastorno cerebral que se caracteriza por una predisposición continuada a la aparición de crisis epilépticas. Siguiente, por favor. Listo, entonces tenemos que a partir, pues la última clasificación de epilepsia tiene cambios como que favorecen lo que es el entendimiento, se hizo como para que fuese un poco más entendible, más sencilla para personas que tienen como que enfocar a un paciente por primera vez y que tienen que iniciar un tratamiento sin que sean especialistas. Entonces, antes de esa definición y la nueva clasificación que vamos a ver a continuación, había otra clasificación anterior que es la clasificación de Kioto, que es según el lugar de origen, que fue en 1981. Se clasificaron en tres grandes grupos, pues que como mencioné ahorita, dependían era más que todo de su lugar de origen. Entonces, primero tenemos lo que son las crisis parciales, es decir, que inician en un sitio localizado. Luego tenemos lo que son las crisis generalizadas, es decir, de un inicio aparente en áreas extensas o amplias del cerebro y las inclasificables. Siguiente. Bueno, entonces, empezando con esta clasificación de 1981, tenemos las crisis parciales, donde las clasificaron según si hay o no hay alteración pues de la conciencia. Entonces, si hay alteración de la conciencia, se subdivide en con o sin aura, con o sin automatismo, o también con generalización secundaria. Y sin alteración de la memoria o la conciencia, entonces tenemos las sensoriales que pueden ser olfatorias, gustativas, sensitivas, visuales, auditivas y vertiginosas. Están las motoras, lo que son las sensoriomotoras, las psíquicas, es decir, pensamientos o percepciones anormales, y las autonómicas, que se basa más que todo en lo que es calor, náuseas y rubor facial. Siguiente. Bueno, en cuanto a las crisis generalizadas, entonces podemos estar hablando de ausencias que se denominaban también como pequeño mal, las tónico-clónicas que se denominaban como gran mal, las atónicas como crisis de caída, mioclónicas y pues otras que no estaban como bien determinadas. Siguiente. Entonces tenemos los cambios en la clasificación y la del 2017, la cual pues tenemos acá, ya lo habíamos visto un poco anteriormente porque se habían mencionado, las dividen en inicio focal, generalizado, inicio desconocido, a su vez las dividen en si hay o no alteración de la conciencia y si el inicio es motor o no motor. Igualmente ahora pues vamos a ahondar un poco en cada una de ellas. Siguiente. Entonces, ¿por qué se modificó? ¿Por qué se realizó como esta nueva clasificación? Uno, porque un mismo tipo de crisis pueden tener como diferente lugar de origen. Por ejemplo, las crisis tónicas o los espasmos epilépticos pueden tener un origen tanto focal o generalizada, mientras que en la clasificación de 1981 solamente este tipo de crisis estaban dentro de las crisis generalizadas. También antes no se especificaba bien si había o no una alteración de la conciencia, y aunque era como muy común en muchos tipos de crisis,
al mismo tiempo era como muy confuso. También algunos términos usados con frecuencia no tenían como un alto nivel de aceptación en la comunidad, o no eran como muy de comprensión pública, como por ejemplo el término de psíquicos, parcial simple, parcial complejo, o el discognitivo. Y también porque habían unos tipos de crisis muy importantes que no estaban incluidas. Siguiente. Entonces, tenemos que esta nueva clasificación es más como de tipo práctica. Entonces, está dirigida como al hacer al momento de la práctica, que sea como mucho más sencillo para el médico, pues utilizarlo. Entonces, tenemos acá como una comparación de los términos utilizados. Entonces, por ejemplo, para comportamientos automáticos se utiliza el automatismo. Si hay emociones o apariencia o aparición de emociones, entonces emoción. Si hay posturas en flexión o extensión, se consideran tónicas. Si hay rubor, sudoración o piloerección autonómicas, sacudidas arrítmicas son las mioclonías y las rítmicas van a ser las clonías. Siguiente. Bueno, si hay problemas de pensamiento o lenguaje, pues se van a considerar cognitivas. Si hay sacudidas palpebrales, mioclonías palpebrales, si hay caída o eso que también se le conoce como aflojamiento, se le denomina atonía. Si hay pausa o congelamiento de tensión de comportamiento y si hay flexión o extensión brusca del tronco, un espasmo. Siguiente. Entonces, existen como una serie de razones que fueron tomadas como importantes para poder como cambiar o modificar un poco esta clasificación. Una fue permitir que hubiese pues ese inicio focal o generalizado, clasificar las crisis de inicio desconocido, clarificar el término de alteración de conciencia, incluir unos tipos de crisis que anteriormente no estaban clasificadas y actualizar pues la palabra para mayor claridad del público. Entonces, tenemos entonces que está lo primero que es permitir que pueda dar un inicio focal o generalizado y aquí hace referencia a que un mismo signo o síntoma puede estar en varios tipos de crisis. Por ejemplo, tenemos entonces que los automatismos, como lo es ese movimiento involuntario de chupeteo, de saborear, de buscar con la mirada, pueden estar presentes tanto en las crisis focales con alteración de conciencia, como también en las crisis generalizadas no motoras. Y pues hay que tener en cuenta que estos dos tipos de crisis tienen como diferente tratamiento y pronóstico. Entonces, como que un signo no determina específicamente un tipo de crisis. Y lo otro es que también un mismo tipo de crisis puede tener varios signos y síntomas. Entonces, por ejemplo, tenemos que las crisis focales sin alteración de conciencia pueden dar sensación de miedo, de dolor abdominal también, puede haber sudoración, palidez o rubor facial, y también pues se incluyó en las crisis focales crisis que antes se consideraban como generalizadas, como por ejemplo la tónica focal, las crisis mioclónicas focales y lo que son los espasmos epilépticos focales. Siguiente. Bueno, entonces en cuanto a las crisis focales, esas crisis se consideran pues esas se originan dentro de un mismo hemisferio y como hemos mencionado anteriormente pueden ser con o sin alteración de conciencia. Entonces tenemos unos signos motores y unos pues de inicio no motor. Dentro de los motores encontramos lo que es la atónica focal, es decir, la pérdida focal del tono. Vamos a encontrar también que están las mioclónica focal, que son como breves sacudidas irregulares, lo que es el espasmo epiléptico focal, flexión o extensión focal de extremidades y de tronco, las crisis clónicas, que como hemos mencionado antes son rítmicas focales y son más regulares y sostenidas que lo que son las mioclónicas, las hiperkinéticas, donde hay actividad como de pedaleo, y los automatismos como el chupeteo, que ya también habíamos mencionado. Siguiente. En cuanto a los signos y síntomas no motores, encontramos las autonómicas, donde tenemos que haber como una alteración de los sistemas controlados por el sistema nervioso. Entonces, por eso nos va a dar rubor, calor, palpitaciones o también ese dolor en el epigastrio. Puede haber también detención de actividad, una disminución en la amplitud o velocidad de la actividad motora durante el curso de las crisis cognitivas. Va a haber una alteración en la función cognitiva al inicio de la crisis, puede ser una afasia, una anomia, una agnosia. En las emocionales pues va a haber alteraciones en el estado de ánimo de las emociones, entonces el paciente puede
sentir miedo, ansiedad o risa, que es la denominada crisis comogelásica, o llanto, que es el dacrístico, y puede también haber disfunción sensorial, que pues son los que visual, olfatoria, auditiva o vestibular. Siguiente. Bueno, entonces acá hay algo muy importante y es que ya se consideró que las crisis focales pueden volverse generalizadas. Entonces se pasó como de ese término que era secundariamente generalizado tónico-clónico a un nuevo término que es de focal a bilateral tónico-clónico generalizado. Entonces acá tenemos que diferenciar cuando una crisis es generalizada y cuando es bilateral. Entonces es bilateral cuando inicialmente es una crisis focal, pero se propaga y compromete el otro hemisferio y ya, pues de cierta manera como que se volvería generalizada, pero inicialmente era focal, mientras que la generalizada desde el inicio era generalizada, entonces desde el inicio iba a comprometer ambos hemisferios. Y esta, pues la generalizada no se clasifica como por nivel de conciencia debido a que pues la mayoría sufre con alteración del nivel de conciencia. Siguiente. Entonces, dentro de las crisis generalizadas, igual ahora vamos a ver unos videos, están también las motoras, es decir, desde el principio va a haber un compromiso motor bilateral. Entonces están las atónicas, donde hay una pérdida del tono repentino, caídas repentinas, y la conciencia acá se recupera en pocos segundos. Están las clónicas, que inician, progresan y terminan con sacudidas rítmicas regulares en ambos hemisferios. Estas se dan más en niños, los espasmos epilépticos, más que todo en la infancia, que son como súbitas flexiones o extensiones combinadas como en tronco y músculos proximales. Aquí pues estaba leyendo que parece mucho como el reflejo de Moro, pero que no es provocado como por un estímulo en específico. Y las mioclónicas, que son sacudidas irregulares. Siguiente. Mira, entonces acá tenemos las atónicas. Listo, entonces como vemos acá, encontramos esa pérdida como de tono repentino. Siguiente. Están entonces las clónicas, donde, como les había mencionado, inician, progresan y terminan con sacudidas rítmicas que son Estamos en la vía pública en presencia de una niña de aproximadamente 12 Bueno, años. ¿y ustedes Son más o ahí menos cómo se síntomas de darían que cuenta que es sufre una crisis convulsiones. o que es una crisis clónica o que es una crisis funcional? Porque es una crisis actuada, ¿no? Ah, sí, sí, doctora, pues en el caso de los videos hay varias que encontré que eran actuadas Claro, porque no si quieres encontré ponlo videos. desde el inicio, entonces así también se pueden parecer las crisis funcionales, ¿cierto? Pero ¿por qué sabe uno, pues aparte de que la señora está ahí explicando, por qué sabe uno que es una crisis actuada? ¿Quién se Doctora, anima? Dime. porque los movimientos, pues en primer lugar, son asimétricos, Ujú. eh, tiene los ojos cerrados al parecer, Ajá. también, sí, no tienen una frecuencia los movimientos como que uno pudiera pensar de que, o sea, los músculos están contrayendo al mismo tiempo, pues sería como importante, eh, digamos y no que está en ritmo. van más rápido en un lado, exacto, van más rápido como en los pies y de mayor amplitud comparada con los brazos. Entonces eso también lo hace pensar a uno que pues es una crisis funcional. Pues ahí igual sabemos que está actuándolo. O sea, es mala actriz, ¿no? Porque también tiene los ojos cerrados. Pues, pero pues obviamente están tratando de imitar una crisis clónica. Pues se les abona. Pero pues si fuera real lo que está haciendo, pues ya sabríamos que es una crisis funcional, ¿cierto? Crisis funcional o lo que antes llamábamos pseudocrisis, que después se cambió a crisis psicógenas no epilépticas, pero que ya hoy en día tenemos que decirles es así, crisis funcionales. Listo. Entonces tenemos también lo que son los espasmos epilépticos.
Eso se da más que todo pues en la infancia. Como les había mencionado, son como esa súbita flexión, extensión o pues esa combinación de ambas del tronco y la musculatura proximal. Y finalmente las mioclónicas, que son como sacudidas irregulares y que estas pueden presentarse como de forma aislada o también pueden estar acompañando una crisis tónico-clónica o una crisis atónica. Bueno, entonces también tenemos lo que son las generalizadas pues el resto como de las motoras están las mioclónicas atónicas, que son sacudidas de extremidades o troncos seguidos de una pérdida del tono, es decir, primero hay como fuertes sacudidas y de repente como que pierden ese tono y se caen. Están las mioclónicas tónico-clónicas, que primero hay una sacudida, luego está el componente tónico, o sea, de rigidez, y finalmente el componente clónico, donde van a haber sacudidas rítmicas regulares, perdón. Y esa la tónica, que es esa rigidez de las extremidades y el cuello, puede ser tanto en flexión como en extensión. Y la tónico-clónica, donde pues viene el componente tónico de la rigidez seguido de esas sacudidas rítmicas. Y pues en esas las conciencias se puede perder antes o simultáneamente a los movimientos. Siguiente. Y ya por último están, pues de las generalizadas, están lo que son las no motoras, que son las que se consideran ausencias, donde están las típicas y las atípicas. Vamos a tener que está dentro de las típicas que va a haber una alteración de conciencia que puede variar en severidad. Esos pacientes no recuerdan los eventos durante la crisis y tienen un inicio final y brusco, mientras que las atípicas tienen un inicio final que es un poco menos brusco que la ausencia típica y que pueden tener, tienen como una
pérdida de conciencia mucho menor a la de las típicas. Entonces acá podemos decir que el paciente como que continúa realizando las actividades, pero que se vuelve como mucho más lento. Siguiente. También dentro de las no motoras encontramos lo que es la ausencia con componente mioclónico, donde van a haber sacudidas rítmicas mioclónicas de los hombros y los brazos con una adicción tónica de los mismos que provoca como una elevación progresiva de los brazos durante la crisis. Y están las ausencias con mioclonías palpebrales, donde van a haber sacudidas mioclónicas pues en los párpados. Siguiente. Entonces, bueno, la segunda como propuesta que hicieron, por el cual hicieron esas modificaciones, era para poder clasificar las crisis de inicio desconocido. Entonces, algunas crisis pueden ser de valor aun cuando no se observe el inicio. Es muy importante, por lo general, ver el inicio, pero en caso de que no, entonces podemos decir que son motoras y son espasmos epilépticos o crisis tónico-clónicas, no motoras si hay detención de la actividad, y si luego se van evidenciando que son o generalizadas o focales, pues ya se empiezan como a reclasificar. Pero el nominar como una crisis de origen desconocido no es un tipo de crisis, pero más o menos ayuda como a ubicar ante el desconocimiento. Entonces, lo tercero es ya clasificar según la alteración de conciencia. Entonces, esta es muy importante para lo que es la identificación de las crisis y como les mencioné, pues esta pues mencionaba que solamente se hacía en las focales porque en las generalizadas la mayoría se considera que tienen alteración de conciencia. Entonces, va a ser alteración de conciencia cuando el paciente pierde la conciencia durante la crisis, valga la redundancia, pero esta debe estar documentada por un observador. Y no hay alteración de conciencia cuando el paciente pues está plenamente consciente de sí mismo y pues de lo que pasa alrededor al momento en el que está transcurriendo la crisis. Siguiente. Bueno, en el cuarto lugar tenemos que se incluyeron algunos tipos de crisis previamente sin clasificar. Entonces nos vamos a basar en términos viejos y ahora el término nuevo. Entonces tenemos inconsciencia, el cual aún es usado, y el término nuevo será entonces alteración de la conciencia. A lo que antes se le denominaba parcial, hoy se utiliza el término focal. En parcial simple es una focal consciente, porque simple y compleja era, como mencionaban anteriormente, a lo que se refería con si tenía conciencia o no alterada. Parcial compleja, entonces sería focal con conciencia pues alterada, discognitiva a focal consciente alterada, psíquica, y el término actual sería cognitiva, y cuando era secundariamente generalizada tónico-clónica, como dijimos anteriormente, que era focal y pasa a ser bilateral tónico-clónica. Y lo que mencionaban como detención del comportamiento, congelamiento, pausa, interrupciones, todos estos como definiciones se agruparon en lo que es detención del comportamiento, y ese es el término nuevo a usar. El quinto ítem se basa en que va a haber como una validación como en la información que aporten dependiendo de las crisis. Es decir, usualmente se clasificaban según los síntomas y signos que esta presentaba, pero hay cierta información de soporte que podría ser de ayuda cuando pues se encuentra disponible. Por ejemplo, patrones electroencefalográficos, videos que se encuentren como traídos por la familia del momento en cómo se dio la crisis, cómo lo encontraron, lesiones que se hayan detectado por neuroimágenes en citas pues como previas, resultados de laboratorios que sean detectados como anticuerpos antineuronales o mutaciones en genes o diagnósticos de un síndrome epiléptico. Todo aquello que no solo se base en como la descripción de la crisis plena, sino que también pueda tener como otras cosas que como que agranden el diagnóstico y sirvan de ayuda para este mismo. Ya, la anterior, eso. En sexto lugar tenemos que buscan como ajustarse entre lo que es el C11 y el C12, porque el 9 y el 10 mencionaban unos términos que hoy en día ya no se utilizan. El C11 no menciona el tipo de crisis, pero menciona lo que son los síndromes y las etiologías. Y se esperaría que el C12 debiera confirmar como tal la nueva clasificación de tipos de crisis de la ILAE. En séptimo lugar, tenemos que se busca actualizar lo que es el glosario de términos que se encuentran desde el 2001. Esta es una lista que no está completa, sin embargo, son los términos como más usados, en donde alucinación será a una crisis que es una percepción creada, es decir, pues es irreal, la cual no corresponde a un estímulo externo y se encargará como de involucrar fenómenos visuales, auditivos,
de origen somatosensoriales, también olfatorios o también, por ejemplo, gustatorios. Un ejemplo de eso podría ser cuando dicen ver o escuchar personas hablar. En cuanto a ausencia típica, se dice que esta es de inicio súbito, interrumpe lo que es la actividad que llevaba pues en curso, una mirada fija o que se encuentre de un momento a otro en blanco. Es posible de pronto que se presente como una desviación de la mirada hacia arriba y usualmente el paciente no responde cuando se le habla, cuando está pues atravesando este tipo de comportamiento. Durará unos pocos segundos, podría ser de medio minuto, con una rápida recuperación, eso sí. En cuanto a ausencia atípica, esta es una crisis de ausencia. Ay, no, así, ya. Siguiente. Gracias. En cuanto a la ausencia típica, entonces, esta crisis de ausencia con cambios en el tono más pronunciado a la anterior, que sería la típica. Y el inicio y terminación de estos no son abruptos. Frecuentemente se asocian como actividad generalizada de punta onda lenta en lo que es como el electroencefalograma. En cuanto a la tónica, tenemos que es una disminución o pérdida súbita de lo que es el tono muscular sin estar precedida de mioclonías o algún evento tónico que dura de 1 a 2 segundos e involucra lo que es la cabeza, tronco, mandíbula y también las musculaturas como de los brazos y de las piernas. Cuando tenemos el término aura, hacemos referencia a un fenómeno ictal subjetivo que un paciente dado puede proceder a una crisis observable. También es como un término popular que se usa mucho. En cuanto a los automatismos, tenemos que esta actividad motora es de forma repetitiva, más o menos coordinada, no tiene un propósito, eso sí. Usualmente ocurre cuando hay alteración de la conciencia, para lo cual, que pasa normalmente, pero no siempre, el sujeto tiene como pérdida de la memoria después de los mismos. Recuerdan, digamos, un movimiento voluntario o pueden no hacerlo y pueden continuar la actividad motora previa a lo que estaban realizando antes, como de empezar con este comportamiento. Cuando el término es bilateral, tenemos que, pues, como su nombre lo indica, compromete a ambos lados, el derecho y el izquierdo, y están comprometidos como parte de una crisis bilateral, aun cuando puede ser simétrica o asimétrica, pues, este tipo como de movimiento. La conciencia, entonces, pues, tenemos que, hablamos de conocimiento de sí mismo, o pues como tal del medio, y una crisis autonómica, se le menciona lo que es una disfunción distintiva del sistema nervioso autónomo que involucre funciones cardiovasculares, gastrointestinales, sudoración, alguna alteración vasomotor y que también tengan que ver como con la termorregulación del cuerpo. Tenemos como tal ahora lo que son las crisis emocionales. Estas son crisis que se presentan como manifestaciones de una emoción con la apariencia de la misma. Entonces son formas más tempranas, digamos, las que aparecen son miedo, euforia, alegría, risa o llanto, que es lo que mencionan muchas veces como risa gelástica o llanto, que lo mencionan como característica dacrística. Ya como tal, lo que es la dacrística son crisis de llanto, las cuales pueden estar asociadas o no como tal del sentimiento pues de tristeza en sí. Los espasmos epilépticos, entonces estos se presentan como una súbita flexión, extensión o mezcla de estos mismos en lo que son los músculos del tronco de predominio proximal. Usualmente son más sostenidos, digamos, que una mioclonía, pero no tan sostenida como lo que sería una crisis tónica. Hay formas limitadas en donde pueden ocurrir como muecas o alteraciones como tal de los movimientos oculares. Usualmente ocurren en salvas, son más conocidos como en pacientes infantiles, pero pueden ocurrir en cualquier edad. En cuanto al término focal, tenemos que esta es originada en redes limitadas a un hemisferio en sí. Puede estar discretamente localizada o podría estar ampliamente distribuida. Sin embargo, pueden originarse en estructuras como subcorticales. La gelástica, como dijimos, hace parte como de las emociones como tal, que son estallidos de risas o carcajadas sin estar como en un apropiado tono afectivo. Y ya la generalizada se origina en algún punto dentro del cerebro y rápidamente comienza como a comprometer distribuida forma como tal del cerebro. Y ya la generalizada pero tónico-clónica resulta en una contracción que es simétrica, bilateral de extremidades y algunas veces puede ser asimétrica, pero que se sigue de contracciones musculares clónicas bilateralmente. Cuando mencionamos inicio focal a bilateral tónico-clónica, entonces esto es un tipo de crisis que tiene inicio focal con alteración o no de la conciencia, que puede ser motor o no,
pero progresa a una actividad generalizada tónico-clónica. La mioclonía palpebral son sacudidas como tal de los párpados con una frecuencia al menos 3 que se dan por segundo como tal, comúnmente con desviación leve de la mirada hacia arriba, y esta usualmente dura menos de 10 segundos. En cuanto ya a detención del comportamiento, este es un ictal con detención del comportamiento de la actividad, que también antes se mencionaba como congelamiento de inmovilización, pero que ya hoy abarca el término como tal de detención del comportamiento. Ya en el ítem 8 se busca estandarizar descriptores comunes para describir crisis. Estos no son tipos de crisis, pero son palabras que se han usado para describir las mismas. Entonces tenemos que cognitivo es todo lo que incluye lo que son alteraciones como acalculia, afasia, detención de la atención, déjà vu, disociación, alucinaciones, también cuando compromete la alteración de la memoria, alteraciones de la respuesta, entre otros. Cuando tenemos emocional o afectivo, tenemos que es cuando hay agitación, cuando presentan angustia, ansiedad, alegría, llanto, que es la forma acrística, risa, que es la gelástica, miedo, paranoias, también cuando presentan placer o éxtasis. En cuanto al autonómico, tenemos que ese se presenta como con asistolias, con bradicardias, con taquicardias, pueden haber palpitaciones, lo que es que presenten como calor, que presenten frío, que haya erección, como palidez, también que se presente como piloerección, sensaciones gastrointestinales, náuseas, vómito, puede haber hipohiperventilación o cambios respiratorios. En cuanto a los automatismos, tenemos que estos se presentan como agresión, parpadeo, cabeceo, pedaleo, perseveración, caminar, correr en círculos, alteraciones, digamos, de empuje pélvico, desvestirse, vocalizar, hablar, como toda esta parte de automatismos. En lo motor incluye lo que son las disartrias, las distonías, posturas esgrimista, incoordinación, la jacksoniana, parálisis, paresis y versiva. En lo sensorial, entonces, todo lo que tenga que ver con la parte de los sentidos, como es las alteraciones visuales, auditivas, gustativas, olfatorias, también sensaciones de calor o frío, somatosensorial, o también alteraciones como tal del equilibrio, que sería de la parte vestibular. Y ya la lateralidad, cuando hablamos de si compromete pues el lado izquierdo, el derecho, o por el contrario, si es bilateral. Entonces, ya para hablar de cómo tal, cómo van a ser las reglas para clasificar la crisis, entonces se habla de que se tiene que decir un inicio, definir si la crisis fue de inicio focal o si fue generalizado. El segundo ítem que tiene que quedar muy claro es si había, pues, la parte de la conciencia. Entonces, se tiene que decir para las crisis focales, determinar si se clasifica por el grado de conciencia o si la conciencia se omite como clasificador. Alteración de conciencia en algún punto, entonces una crisis focal con alteración de conciencia si la conciencia está alterada en algún punto de la crisis. En cuanto a inicio predominante, este busca lo que es clasificar una crisis focal por su primer signo o por su primer síntoma predominante en el momento en el que inició. Y en esta no cuenta lo que es la detención transitoria del comportamiento. Ya como tal, hablando de esta, lo que es la detención, una crisis focal con detención del comportamiento mostrará detención de este mismo como la forma prominente total de la crisis. Entonces no sería como el inicio. Y motor o no motor es una crisis focal consciente o focal con alteración, puede ser subclasificada, digamos, si hay compromiso motora o no motor. Que era la tablita que veíamos como anteriormente, que son los como pasos que se tienen que tener en cuenta para poder dar ya una nueva clasificación y que quede completa teniendo como todos los síntomas que presente y cómo inició, cómo terminó y cómo se desencadenó. Muy bien, niñas, muy completa. Yo les quiero mostrar algo, porque después de esta exposición ya son expertos en clasificación de crisis. Entonces, les tengo esta. Ya la están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, doctora. Vale. Entonces, esta es de ustedes. El sonido. Otra vez.
Bueno, ¿quién se anima a describirla? Pues doctora, o sea, él hace un Ujú. movimiento como al final, pero tiene un movimiento como característico en la lengua. No sé si sea, Ajá. ¿Qué hace en la lengua? pues es como un automatismo, no sé. Pareciera, ¿no? Quisiera como un automatismo ahí como medio de chupeteo, pero cuando uno mira, al inicio parecen fasciculaciones, ¿no? Pero luego él se hace como un movimiento como más rítmico de la lengua. Pues miren, póngale cuidado, uno ahí diría, no, como fasciculaciones, pero luego, justo ahí, ay no, ahí, ya hace un movimiento como más amplio y rítmico de la lengua. Y los hace de Doctora, forma paroxística y repetitiva. ¿Lo ponemos? él está en este momento en la unidad. Sí. Ah, sí, entonces sí, sí, ¿Lo ya sé viste? cuál es. Sí, 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 es un sí bebé lo que vi. nació Sí, creo que nosotros ayer. sí vimos eso hoy, sí se parecía. Nosotros le vimos la lengua y le dijimos, ay, ese movimiento tan raro que tiene la lengua. Pero pensamos que era como por la sonda. No, ese movimiento. Como es paroxístico, uno sí debe pensar en crisis. Recuerden que las crisis del recién nacido no saben nada de lo anterior que aprendimos. Son súper diferentes, se presentan como ellas quieran, incluso algunas solo son apneas, otras solo son cambios muy sutiles. Entonces, en los recién nacidos sí vemos más los automatismos. Entonces, siempre que vean algún tipo de automatismo en un recién nacido, piensen que es una crisis. ¿Listo? Y más que son estereotipados, son paroxísticos, o sea, tienen un inicio, un final, y pues sí los hace de forma repetitiva. Entonces ese niño sí tiene crisis. Ah, bueno, ustedes lo conocieron, ese me lo mandó Catherine esta mañana, bueno, al mediodía casi. Sí, él ha tenido una evolución, pues empezó en básico y como en 10 horas, no, ya tiene, Sí, tuvo a se toda hora. deterioró Sí, horrible, está exacto, súper. con hemotórax, de todo. Entonces, este, este es una crisis recién salida de la unidad. Vamos a ver si le pueden tomar de una vez el electro. Y si algo se los muestro la próxima. Entonces, niños, ya son unos duros en reconocer crisis, en describirlas y en clasificarlas. Así que la próxima semana aprovechamos y hacemos un quiz de eso, ¿listo? Un tallercito. Tallercito no, quiz. En serio, en serio. Me río porque sabía que me iban a decir tallercito. Como que, como que es lo que me dicen todos los semestres. ¿Y por qué caritas tristes llorando? ¿Qué ¿Cómo se pasó? manda una carita triste para mandarla, por Mira, ahí favor? está Gloria Isabel, Mariana. Ellas Están saben. encima como de los botones, bebé. Pero Mariana es una dura ya. No, pues todos lloraron. Bueno, después del quiz van a salir caritas felices. Bueno, para que le echen una estudiadita pues a lo que nos mostraron hoy. O sea, dedito abajo. Ay, niños, puro amor. Pues con mucho amor, mucho cariño. Ahí va. Hay que celebrar que aprendimos hoy mucho. Entonces, niños, nos vemos en 8 días. Tienen tiempo para estudiar 8 días. Y terminamos lo de los síndromes epilépticos. ¿Listo? Lo de los síndromes epilépticos si no va en el quiz. No se preocupen. No soy tan mala. Listo, doctora, gracias. Doctora, muchas Listo, doctora, gracias. Gracias, gracias. doctora. Hasta Chao, luego, que doctora. descansen. Chao, chao.